Mi nieta tenía 7 años cuando la metieron en camillas a una cirugía de emergencia, y su madre estaba en alta frente a las costas de Santa Lucía, bebiendo champaña con su entrenador de tenis. Yo tengo 68 años. He enterrado a una esposa, a 2 socios comerciales y a un hermano. Pensé que el peor día de mi vida ya había quedado atrás. Estaba equivocado. En las siguientes 72 horas le quité todo lo que esa mujer poseía, todo lo que ella creía suyo, y la obligué a hacerlo desde una celda de detención, sin agujetas en los zapatos. Mi nombre es Valente Marchetti. Construí una empresa de logística privada a partir de una sola bodega en Veracruz en 1982. 41 años después, esa bodega se ha convertido en 312 bodegas en 9 estados. Antes de contarte cómo desmantelé a mi nuera en menos de 3 días, hazme un favor. Dale me gusta al video. Suscríbete a Frost Vengeance y en los comentarios dime desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber qué tan lejos puede llegar el juicio de un abuelo. La llamada llegó a las 4:17 de la tarde de un martes. Recuerdo la hora porque acababa de terminar una reunión con mi director de finanzas sobre los números del tercer trimestre, y estaba mirando mi reloj, preguntándome si tendría tiempo para un sándwich antes de mi siguiente llamada. Jamás olvidaré lo que marcaba ese reloj. No me lo he vuelto a poner desde entonces. Era mi hijo Mateo. Tiene 34 años. Dirige la División del Norte para mí desde Tijuana. Un hombre fuerte, de voz tranquila, el tipo de persona que nunca entra en pánico. Cuando lo escuché en la línea, casi no lo reconocí. Papá, dijo, es Paloma. Se cayó. Se cayó del balcón del segundo piso de la casa. No reacciona. La están llevando al hospital del Carmen. Sentí que las piernas se me doblaban. Me senté en la esquina de mi escritorio. Mi asistente estaba de pie en el umbral de la puerta, con una carpeta que estaba a punto de entregarme, y vi cómo su rostro se ponía pálido al ver el mío. ¿Dónde estás?, pregunté. ¿Dónde está su madre? Se quedó callado demasiado tiempo. Ese silencio es el que más recuerdo de toda aquella pesadilla. Era el silencio de un hijo que ya sabía que algo andaba mal, pero que no tenía las fuerzas para explicarlo. No está aquí. Dijo que estaba en el Caribe. Se fue el sábado. No dije nada por un momento. El sábado había sido hace 3 días. Mateo había estado en Ensenada de sábado a lunes para la revisión regional que yo le había pedido que dirigiera. Eso significaba que mi nieta, mi Paloma, mi niña con ese espacio entre los dientes y la risa que heredó de su abuela, había estado en casa ¿con qué? ¿Con una niñera? ¿Con una ama de llaves? ¿Con nadie? ¿Quién la estaba cuidando?, pregunté. La nana, dijo. Camila lleva 4 años con nosotros. Papá, ya llegó la ambulancia. Me tengo que ir. Voy para allá, le dije. Salgo ahora mismo. Tuve las ruedas de mi jet despegando de Toluca en 51 minutos. No lo digo para presumir. Lo digo para que entiendan lo que cuesta la paternidad. Tengo un Gulfstream porque en los años 90 me perdí demasiados eventos familiares sentado en las salas de espera de los aeropuertos. Y me prometí a mí mismo que nunca más me perdería otro. Ese avión me ha llevado a 2 graduaciones, a una boda y a 4 funerales. Esa noche me llevó a la peor conversación de mi vida. Llamé a Mateo 2 veces desde el aire. No contestó. La segunda vez me envió un mensaje de texto que decía únicamente, cirugía mínimo 4 horas, no llames. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Mi hijo no usa abreviaturas. Mi hijo no se salta los signos de puntuación. Mi hijo estaba sentado en algún pasillo, viendo cómo le reconstruían el cráneo a su única hija, y no podía escribir una oración completa. Luego intenté llamar a su esposa. Le llamé 3 veces. Ahora déjenme hablarles de ella. Se llama Silvana. Quiero que recuerden ese nombre, porque al final de esta historia, quiero que lo escupan cuando lo pronuncien. Se casó con mi hijo hace 4 años y medio en una ceremonia que yo pagué en un viñedo en el Valle de Guadalupe que me costó $86,000. Llevaba un vestido de Vera Wang que yo compré. Bebió champaña cristal que yo pagué. Hizo un brindis diciendo que nunca se había sentido más segura que en los brazos de la familia Marchetti. Recuerdo haber pensado en ese momento que era una frase extraña. Segura, no amada, no feliz, segura. Como alguien que sube a un bote salvavidas. Silvana era la segunda esposa de Mateo. El amor de su vida, Elena,
fue la madre biológica de Paloma. Elena murió de un cáncer de mama muy agresivo cuando Paloma tenía 3 años. Mateo quedó destruido. Jamás en mi vida lo había visto así. Me senté con él en su sala durante 2 semanas seguidas después del funeral, y lo vi intentar descifrar cómo levantarse por las mañanas para cuidar a su hija. Conoció a Silvana unos meses después en una gala de caridad que yo patrociné. Ella se movía por el salón, encantando a todos. Le dijo que ella también había perdido a su madre siendo muy joven, que entendía su dolor, que Paloma necesitaba una figura materna. Debí haberlos visto venir en ese momento. Soy un hombre que ha visto a la gente intentar sacarle dinero durante 40 años. Conozco esa mirada. Pero tenía un hijo que se estaba muriendo de dolor por dentro, y tenía una nieta que necesitaba una mujer en casa, y me permití querer creer. El teléfono sonó 4 veces y mandó a buzón de voz. Su saludo de bienvenida era una cantaleta melosa. Hola, habla Silvana Marchetti. Deja tu mensaje después del tono y que tengas un día hermoso. Un día hermoso. Mi nieta estaba en cirugía por una fractura de cráneo y una hemorragia interna. Y el buzón de voz de su madrastra me decía que tuviera un día hermoso. Llamé a mi jefe de seguridad corporativa, un hombre llamado Damián Ferreira. Damián fue agente del Servicio de Seguridad Diplomática durante 22 años antes de venir a trabajar conmigo. Él contesta el teléfono al primer tono, sin importar la hora que sea. Le conté lo que había pasado. Le dije que supuestamente Silvana estaba en el Caribe. Le dije que quería saber exactamente dónde estaba en menos de una hora. No se lo pedí, se lo ordené. Hay una gran diferencia. 28 minutos después, Damián me devolvió la llamada. Está en un yate alquilado que salió de la marina de Rodney Bay en Santa Lucía, me dijo. El barco se llama El Mariposa. Es un Sunseeker de 122 pies, 4 cabinas, tripulación completa. Subió a bordo el sábado por la tarde. No está sola. ¿Con quién?, pregunté. Un hombre llamado Renzo Castellaro, de nacionalidad italiana, 31 años. En el teléfono de ella aparece como su instructor de tenis del Club Campestre de Tijuana. Ha sido su instructor durante 2 años. Cerré los ojos. Sentí el pulso latir con fuerza en mis sienes. ¿Qué tan seguro estás?, pregunté. Tengo registros de tarjetas de crédito, manifiestos de vuelo y una fotografía que les tomaron en la marina al abordar. Él lleva puesto el reloj de pulsera de su esposo. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero contarles lo que sentí en ese momento porque creo que eso es importante. No sentí rabia. La rabia es para los aficionados. No sentí dolor. El dolor viene después, cuando tienes tiempo de sentarte. Lo que sentí fue una especie de quietud. El tipo de quietud que sientes justo antes de tomar una decisión de la que no puedes retractarte. He tomado 3 de esas decisiones en mi vida. La primera fue dejar un trabajo estable en una empresa de carga en 1981 para empezar mi propio negocio con $22,000 que pedí prestados hipotecando la casa de mis padres. La segunda fue cuando descubrí a mi segundo al mando en 1997 vendiendo manifiestos de clientes a un competidor. No solo lo despedí, sino que me aseguré de que nunca volviera a trabajar en logística. La tercera fue cuando diagnosticaron a mi esposa y detuvo las operaciones de la empresa para estar junto a su cama durante 9 semanas. Esta era la cuarta. Damián, le dije, quiero que le pongas un equipo encima. Quiero ojos en ese barco. Quiero saber si estornuda. Y quiero que empieces a rastrear todos los registros de ella que legalmente puedas conseguir. Estados de cuenta bancarios, registros telefónicos, cada tarjeta de crédito que haya usado en los últimos 24 meses. Cómprame a su abogado si tiene uno. Encuéntrame a su terapeuta si tiene uno. Encuéntrame todo. Ya está en marcha, respondió. A continuación llamé a mi abogada personal. Se llama Margarita Casillas. Ha sido mi abogada desde 1994. Tiene 71 años y podría triturar a un litigante de Nueva York y usar su corbata como hilo dental. Le conté lo que sabía, le dije lo que quería. ¿Qué tan rápido?, preguntó. Para cuando su barco llegue a puerto, respondí. Se echó a reír. No fue una risa compasiva. Valente viejo lobo, dame hasta el viernes. Era martes por la noche. Aterrizamos en Tijuana a las 10:42 de la noche. Me fui directo al hospital.
Mateo estaba sentado en la sala de espera del ala de terapia intensiva pediátrica. No se había cambiado de ropa. Había sangre seca en su manga y no pregunté de quién era. Se levantó cuando me vio y no dijimos nada. Solo lo abracé. Mi hijo de 34 años, con una barba que había dejado de arreglarse y unos hombros que habían cargado con esta familia desde que murió su madre, apoyó la cabeza en mi clavícula y se soltó a llorar. El neurocirujano salió a las 11:30. Paloma tenía una fractura de cráneo con hundimiento, un pequeño hematoma subdural y la clavícula rota. La cirugía había salido bien. Estaba en un coma inducido médicamente para permitir que bajara la inflamación. Intentarían despertarla en un lapso de 48 a 72 horas. El médico usó las palabras pronóstico reservado pero optimista. Ese es el lenguaje de los médicos para decir, no te prometo nada. Entré a la habitación. Paloma se veía tan pequeña en esa cama. Le habían rapado un lado de la cabeza y tenía un vendaje que la rodeaba como un turbante. Tenía un tubo en la boca y sus manos estaban cruzadas sobre la manta, como si alguien las hubiera acomodado así a propósito. Llevaba en la muñeca una pulsera que yo le había regalado por su 7º cumpleaños. Era una delgada cadena de oro con un dije en forma de colibrí. Había querido un colibrí porque su abuela solía sembrar plantas de trompeta en el patio trasero para atraerlos. Y yo le había dicho que su abuela solía llamarla mi pequeño colibrí, incluso antes de que ella naciera. Me senté junto a su cama. Mateo fue a buscar café. Sostuve su pequeña mano y le hice una promesa. La mujer que te dejó sola, le dije, le voy a quitar todo lo que siempre ha querido y lo voy a obligar a mirar. Salí al pasillo para hacer llamadas. A la nana, Camila, la habían despedido el sábado por la mañana. Silvana le había dicho que ya no la necesitarían por el resto de la semana, porque la madre de Mateo vendría a quedarse. No existe tal madre de Mateo. La madre de Mateo está enterrada en un cementerio en Nueva Jersey, junto a un árbol de magnolias que planté en 2009. Camila se había tomado una mala semana a visitar a su hermana en Oaxaca. No tenía motivos para dudar de la historia. Es una buena mujer que amaba a Paloma y había estado llamando al teléfono de Mateo cada 20 minutos desde que se enteró de la noticia. Paloma había estado sola en la casa desde el sábado por la mañana hasta el martes por la tarde. Había estado sola durante 72 horas. Comió cereal y nuggets de pollo calentados en el microondas. Estaba viendo caricaturas en la sala de televisión del piso de arriba cuando salió al balcón para saludar al perro de un vecino, y el barandal cedió. Voy a decir eso otra vez para que lo asimilen bien. El barandal cedió. Mateo llevaba meses quejándose de ese barandal. Le había pedido a Silvana 2 veces que llamara a un contratista. Ella dijo que se encargaría. Él llegó a casa en marzo y encontró la majeta de un contratista en la entrada, y Silvana le dijo que lo estaban arreglando. Llamé a Damián. Encuéntrame a quien quiera que haya estado en esa casa en marzo, le ordené. Encuéntrame el recibo. Encuéntrame la orden de trabajo. Quiero saber si ese barandal realmente fue reparado. Ya mismo respondió. Eran las 2 de la mañana. No había dormido. Bajé al vestíbulo del hospital. Salí al frío de la noche y llamé a Margarita. Quiero que se presente una demanda de divorcio en nombre de Mateo a las 9 de la mañana. Le dije, adulterio y abandono de un menor. Quiero una congelación total de activos en cada cuenta conjunta. Quiero que quiten su nombre de las escrituras de la casa de Tijuana. Quiero que le embarguen el auto. Quiero sus tarjetas de crédito canceladas. Quiero que la eliminen como beneficiaria de todas las pólizas. Y quiero a la policía involucrada. ¿La policía bajo qué cargo?, preguntó Margarita. Peligro de menores como mínimo, respondí. Dejó a una niña de 7 años sola en una casa durante 3 días. Hay un barandal en esa casa que puede o no haber sido dejado, sin arreglar deliberadamente. Aún no sabemos a qué nos enfrentamos, pero quiero que quede registrado que hicimos la pregunta. Margarita se quedó callada un momento. Valente, dijo, si ese barandal fue alterado. Lo sé, respondí. Tienes que ser cuidadoso, advirtió ella. No lo digas en voz alta todavía. Deja que lo digan los investigadores. Tenía razón. Siempre la tiene. Por eso le pago lo que le pago. Regresé arriba. Mateo estaba dormido en una silla al lado de la cama de Paloma, con su mano todavía unida a la de ella.
Lo cubrí con mi abrigo. Me senté del otro lado y empecé a hacer listas en una libreta amarilla que tomé prestada de la estación de enfermeras. Para la mañana tenía un plan. Constaba de 9 partes. Para el viernes, ella no tendría un solo dólar al que pudiera acceder, ni un solo activo que pudiera vender, ni un solo amigo que le devolviera las llamadas, ni un solo abogado en todo el estado dispuesto a representarla sin un pago por adelantado que no podría pagar. No lo digo por presumir. Lo digo para demostrar lo que es posible cuando un hombre tiene 41 años cultivando relaciones en la región y una nuera que eligió a la familia equivocada para robarle. A las 7:30 de la mañana, Damián llamó. El contratista de marzo no era un contratista, me dijo. Cerré los ojos. Era su instructor de tenis, continuó Damián, Renzo Castellaro. La camioneta en la entrada fue rentada en Home Depot. No hay ningún permiso registrado. No hay orden de trabajo. No hay recibo. Y tampoco hubo ninguna reparación real. Abrí los ojos. Quiero que confirmes eso, le dije. Quiero a un ingeniero estructural en esa casa antes del mediodía. Ya está reservado, dijo. Envíale todo a Margarita en cuanto lo tengas. Entendido. Colgué. Fui a buscar a Mateo. Ya estaba despierto, tomando café de un vaso de papel, contemplando a su hija. Me senté frente a él. Hijo, le dije, necesito contarte algunas cosas, y necesito que me escuches sin interrumpir. Me miró. Había algo en sus ojos que me decía que ya lo sospechaba a medias. Un esposo lo sabe. Incluso cuando se niega a admitirlo, lo sabe. Le conté todo. El Caribe, el barco, el instructor de tenis, la aventura de 2 años, la reparación falsa, la mentira sobre su madre. Vi el rostro de mi hijo pasar por todos los colores posibles, y al final no dijo nada. Solo se dio la vuelta y miró a su hija, apretando la mandíbula de una manera que no le había visto hacer desde la mañana del funeral de Elena. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Haré lo que tú decidas, pero quiero que sepas que tengo opciones listas. Se quedó callado por un largo rato. Luego dijo, quiero que lo pierda todo antes de que le pongan las esposas. Quiero que sepa. Asentí. Entonces eso es exactamente lo que haremos. Para las 10 de la mañana el divorcio estaba presentado. Para las 11 la congelación de activos estaba en marcha. Al mediodía, el ingeniero estructural estaba en la casa de mi hijo en Tijuana, tomando fotografías de un barandal de balcón que no había sido tocado por un contratista autorizado en 18 años. A las 2 de la tarde, las cuentas conjuntas de Silvana con mi hijo fueron congeladas. A las 3, la camioneta Range Rover rentada que ella manejaba fue reportada como recuperada del estacionamiento de larga estancia del aeropuerto de Tijuana. A las 4, cada tarjeta de crédito que tuviera su nombre fue cancelada o bloqueada al límite por retenciones automáticas. A las 5 de la tarde, la Casa Tijuana pasó a formar parte de un fideicomiso en el que ella nunca había sido nombrada. Un fideicomiso que yo había creado para Paloma 2 años atrás, sin que mi hijo siquiera supiera que lo había hecho. Hago ese tipo de cosas por mis nietos. Es lo más cerca que estaré jamás de la inmortalidad. A las 6 de la tarde, la policía de Tijuana abrió una investigación por peligro de menores. A las 7, la Fiscalía del Estado tenía una copia del informe preliminar del ingeniero que declaraba que el barandal del balcón mostraba señales de haber sido aflojado deliberadamente. 2 de los 4 pernos de anclaje habían sido retirados y reemplazados por pernos más cortos que no soportaban peso. Quiero que piensen en eso otra vez. 2 de los 4 pernos de anclaje habían sido retirados y reemplazados por pernos más cortos que no soportaban peso. Ese balcón no estaba diseñado para caerse con un adulto. Un adulto se habría apoyado en él, probablemente habría sentido movida y habría dado un paso atrás. Ese balcón estaba diseñado para caerse con un niño. Un cuerpo pequeño, lo suficientemente ligero como para no activar la advertencia de un tambaleo. Un cuerpo pequeño inclinándose para saludar a un perro. Se suponía que mi nieta debía morir. Me senté en esa silla de hospital y sentí algo dentro de mí que voy a hacer todo lo posible por describirles, aunque no creo que existan palabras para ello. Fue la sensación de que cada parte blanda de un hombre era calcinada en un segundo y reemplazada por algo frío, limpio y paciente. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo.
Iba a sentarme muy tranquilo y dejar que toda la estructura de la vida de esta mujer se derrumbase sobre ella como un edificio. El miércoles por la mañana, Silvana intentó usar su tarjeta American Express. Estaba en un restaurante frente a la playa en Rodney Bay. La tarjeta fue rechazada. Damián tenía a un hombre en la mesa de al lado. Me envió una fotografía. Ella le restó importancia con una risa y usó una tarjeta diferente. Esa también fue rechazada. Su tercera tarjeta también fue rechazada. Intentó llamar al banco. El banco le dijo que las cuentas habían sido congeladas debido a una investigación sobre la cual ella no tenía derecho a recibir detalles. Llamó a su esposo no contestó. Llamó a su suegro y tampoco contesté. Para el miércoles por la tarde estaba intentando cargar los gastos al yate. El alquiler del yate se había pagado por adelantado en su totalidad, pero los extras como servicios de spa, excursiones y servicio de botellas se facturaban al final. Le dijeron que tendría que liquidar la cuenta antes de desembarcar. Tenía $1,142 en su cuenta de cheques, una cuenta de ahorros congelada a la que no podía acceder, y un esposo que no le contestaba el teléfono. Para el miércoles por la noche, Renzo se puso nervioso. Empezó a hacer llamadas. Intentaba alquilar un barco diferente. Intentaba llegar a Martinica. Intentaba llegar a cualquier lugar que no fuera donde estaba ella. Damián también tenía un hombre vigilando a Renzo. Renzo tomó un vuelo el jueves por la mañana desde el aeropuerto de Honora hacia Miami, solo. No le dijo que se iba. Dejó una nota en la cabina de la cual tengo una fotografía. Decía, no puedo involucrarme en esto, lo siento. Y la firmó con un corazón. Un corazón. Ese es el tipo de hombre que eligió en lugar de mi hijo. El jueves por la mañana, Silvana llamó a Mateo 18 veces. Él no contestó. Dejó mensajes de voz que empezaban con una voz dulce y suplicante y terminaban a gritos. Me llamó 12 veces. Yo tampoco contesté. Llamó a Camila. Camila le colgó. Llamó a su propia madre en Hermosillo. El número de su madre había sido desconectado a petición de ella misma, después de una llamada telefónica de Margarita de la cual no conozco el contenido ni lo he preguntado. Margarita es sumamente buena en su trabajo. El jueves por la tarde, la policía de Santa Lucía escoltó a Silvana fuera del yate por falta de pago. La compañía de alquiler retuvo su equipaje. Solo tenía su pasaporte, su teléfono y un vestido de playa. Intentó registrarse en un hotel. Todas sus tarjetas fueron rechazadas. Intentó sobornar al recepcionista. El recepcionista sonrió y dijo, no. Hice que Damián enviara una pequeña donación a la iglesia del recepcionista. Pasó la noche del jueves en el vestíbulo del aeropuerto. Durmió en una banca. Intentó usar el internet inalámbrico gratuito para enviarle un correo a su instructor de tenis. Él no respondió. Le envió un correo a una vieja amiga en Tijuana. Esa vieja amiga, que el año anterior se había comprado un Porsche con dinero que no tenía, me debía un favor por una disputa de contratos de la que yo la había ayudado a salir. La vieja amiga no respondió. No soy un hombre compasivo cuando amenazan a mi familia. Quiero que entiendan eso. Quiero que entiendan que soy un vecino perfectamente civilizado. Soy un donante generoso, soy un patrón justo. Soy un abuelo tierno. Pero cuando alguien bacha mi sangre, no llamo a Dios. No llamo a terapia. Llamo a una lista de personas que me deben un favor. Y comienzo una destrucción silenciosa, metódica y completamente legal de la persona que se metió con mi sangre. El viernes por la mañana, Margarita me enlazó en una llamada con la oficina del fiscal. Estaban listos para emitir una orden de aprehensión. Peligro de menores con desprecio imprudente. Por la vida, agravado, combinado con lo que ahora era una investigación abierta por agresión, debido a alteración del balcón. Cargos que casi con certeza se elevarían una vez que llegaran los resultados del laboratorio sobre los persnos. Los resultados del laboratorio mostrarían marcas de herramientas. Esas marcas se vincularían a una marca específica de taladro inalámbrico. Esa misma marca de taladro inalámbrico, según confirmó Damián Mirnes por su lado, era la misma que Silvana había comprado en un Home Depot en Ensenada el 11 de marzo, utilizando la única tarjeta de crédito suya que aún no había sido cancelada. Esa de la que su esposo no sabía nada.
Ella misma compró el taladro. Ella misma hizo el trabajo. Hizo que su amante se quedara junto a la camioneta para que los vecinos pensaran que un hombre lo estaba haciendo. Ella misma aflojó los pernos del balcón de su propia hijastra. El viernes por la tarde, la inflamación de Paloma había bajado lo suficiente como para que los médicos comenzaran a sacarla del coma. Fue un proceso lento. Estuvo aturdida durante 1 hora. Luego abrió los ojos. Luego dijo una sola palabra: papi. No tengo forma de describirles lo que se sintió escuchar eso. Lo dejaré así. El viernes por la noche, la orden de arresto contra Silvana fue transmitida a las autoridades de Santa Lucía a través de una solicitud consular de emergencia. Para ese momento, Silvana había logrado convencer a un guardia de seguridad del aeropuerto para que la dejara entrar a una oficina trasera a usar el teléfono. Llamó a su abogado en Tijuana. Su abogado le dijo que su pago por adelantado había sido retirado. Ya no podía representarla. Llamó a un segundo abogado. Él ya se había enterado del caso. Se negó a tomarlo. Llamó a un tercer abogado. Él se rió. Ella comenzó a zorzar en la oficina trasera. El guardia la escoltó afuera. El sábado por la mañana volé a Santa Lucía yo mismo. Quiero decirles por qué. Porque necesitaba que viera mi rostro. Necesitaba que me mirara a los ojos y supiera que la tormenta en la que se encontraba tenía un nombre, y ese nombre era el mío. Llegué a las 11:30 de la mañana, hora local. Damián ya estaba allá. Me llevó a la delegación de policía en Vieux-Fort. La habían arrestado a las 7 de la mañana. La tenían en un pequeño cuarto de concreto, con una sola banca y un ventilador lento. Me dejaron verla a través de los barrotes antes de que se finalizaran los trámites de extradición. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Tenía el cabello enredado. Llevaba el mismo vestido de playa del jueves y estaba descalza. Le habían quitado las sandalias por algún asunto de procedimiento del que no quise preguntar. Cuando me vio se le descompuso el rostro y corrió hacia los barrotes. Papá, dijo. Valente, Por favor, no sé qué está pasando. Ha habido un error. Yo amo a Paloma. La amo como si fuera mía. Yo nunca... Por favor, la miré. Miré a la mujer que había pasado 4 años sentada a mi mesa, bebiendo mi vino, besando a mi hijo frente a mí, sosteniendo a mi nieta en su regazo. Tengo una fotografía, le dije, del recibo de Home Depot del taladro. El inalámbrico de 18 voltios con la franja verde. Su rostro hizo ese gesto. Ese gesto en el que la mentira debajo de la mentira colapsa de golpe en una sola cara plana y vacía. Ni siquiera intentó negar nada. Él me obligó, susurró. Renzo me obligó a hacerlo. Me dijo que si no lo hacía, le contaría a Mateo lo de nosotros, y Mateo me quitaría todo, y yo me quedaría sin nada. Dijo que la única salida era, él dijo. Renzo, le dije, está en Miami, te dejó una nota con un corazón. Se deslizó por los barrotes hasta el suelo. Me lo quitaste todo, dijo. Todo. No tengo nada. Tú hiciste eso, respondí. Yo solo me aseguré de que las luces estuvieran encendidas cuando sucedió. Me puse en cuclillas para quedar a su nivel. Lo hice porque la quería lo suficientemente cerca para me escuchar sin tener que alzar la voz. Querías muerta a mi nieta, le dije, porque pensabas que mi hijo heredaría un fideicomiso que luego le quitarías en un divorcio. No sabías que el fideicomiso no está a nombre de mi hijo. No sabías que el fideicomiso está a nombre de Paloma. Si ella hubiera muerto, no habrías heredado nada. 16 millones de dólares habrían ido a parar a un hospital infantil en Tijuana en su nombre. Hiciste todo esto para nada. Destruiste un barandal para nada. Te entregaste a un hombre que te dejó una nota con un corazón para nada. No solo eres un monstruo, eres una mala inversionista. Hizo un ruido que no voy a repetir. No fue un sonido humano. Me puse de pie. Me voy a casa ahora, le dije. Mi nieta acaba de despertar. Va a querer ver a su abuelo. No va a preguntar por ti. Ni hoy ni nunca. Yo me encargaré de eso. Me di la vuelta y me retiré. Fue extraditada 2 semanas después. El caso sigue pendiente. La Fiscalía del Estado busca procesarla por intento de homicidio de un menor, y considerando cómo se veían los pernos bajo el microscopio, las grabaciones de Home Depot, y que Renzo Castellanos se convirtió en testigos de la Fiscalía en Miami a cambio de una reducción de cargos por complicidad,
Ella se enfrenta a una pena de 25 años a cadena perpetua. Renzo se enfrenta a entre 8 y 10 años. Su madre en Hermosillo cambió de número telefónico otra vez. Sus viejos amigos no le contestan las cartas. El defensor de oficio que le asignaron es un muchacho con apenas 3 años de haber salido de la carrera de Derecho, que no hace más que pedir aplazamientos del juicio. Paloma ya está en casa, tiene pesadillas. No recuerda la caída, pero recuerda haber despertado en el hospital. Y recuerda haber preguntado dónde estaba su madrastra y a su padre diciéndole que su madrastra se había ido, que no iba a volver, que ella estaba a salvo, que era amada y que nada parecido volvería a pasarle jamás. Mateo le dijo eso y lo decía de corazón, y yo pasaré el resto de mis días asegurándome de que así sea. Quitamos el balcón todo completo, lo mandamos retirar y tapiamos la pared con ladrillos. Mateo quería vender la casa. Le dije que no. Le dije que no permitiera que la mujer que intentó destruir a esta familia también se quedara con la casa. La remodelamos. La convertimos en una casa completamente diferente. La habitación de Paloma es ahora un cuarto en la esquina del primer piso, con un asiento junto a la ventana que da a un comedor de colibríes. El pájaro, que viene más seguido, lo llamó Stella. No sé por qué. Los niños simplemente les ponen nombres a las cosas. Mateo empezó a ir a terapia. Está mejor de lo que esperaba, y peor de lo que aparenta. Eso tomará tiempo. Lo veo cada 15 días. No hablamos de ella a menos que él toque el tema primero. La mencionó una vez, a los 2 meses, sentados en mi pórtico trasero en la oscuridad, tomando una cerveza. Me dijo, papá, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que tenías que moverte tan rápido? Le dije la verdad. Le dije, hijo, he pasado 40 años viendo a la gente intentar quitarme cosas. Aprendes a reconocer la forma que tiene, aprendes a olerlo. En el minuto en que Damián dijo que estaba en un yate, lo supe. En el minuto en que escuché que el barandal había sido arreglado por alguien que no era un contratista, lo supe. No tuve que pensarlo, solo tuve que actuar. Asintió con la cabeza. Bebió un sorbo de cerveza. Después de un rato dijo, debí haberlo visto venir. No, le contesté, ella era buena en lo que hacía. Fue paciente. Se casó con un hombre en duelo y esperó 5 años. Nadie tendría por qué sospechar algo así en su propia casa, de la mujer que arropaba a tu hija por las noches. No hay forma de ser un buen hombre y ver venir algo semejante. Empezó a llorar. Mi hijo de 34 años. Me quedé sentado ahí, en mi pórtico trasero, abrazándolo, y lo dejé llorar hasta que se desahogó. Para eso están los padres. Quiero decirles unas cuantas cosas más antes de dejarlos ir. Hay personas en sus vidas que no son lo que parecen. Hay personas que entraron a sus vidas por una puerta que ustedes abrieron en un momento de dolor, debilidad o soledad, y desde entonces han estado trazando en silencio el plano de la casa. No les digo esto para volverlos paranoicos. Se los digo para que sean observadores. Observen lo que la gente hace, no lo que dice. Miren cómo tratan a las personas que no pueden hacer nada por ellos. Observen cómo se comportan cuando creen que no hay nadie importante en la habitación. Presten atención a las mentiras pequeñas. Las mentiras pequeñas son las marcas del terreno para las grandes mentiras que vendrán después. Si eres abuelo o abuela y tienes un presentimiento sobre alguien en tu familia, no lo dejes pasar. No te digas a ti mismo que estás juzgando sin fundamentos. No te digas que no es asunto tuyo. La familia es tu asunto. Los más pequeños son tu asunto. Si algo se siente mal, analízalo. Haz preguntas discretas. Revisa los estados de cuenta bancarios cuando tengas la oportunidad. Revisa el barandal. Revisa el barandal. Y si alguien viene por tu sangre, no lo amenaces. No le grites. No le des el regalo de saber que vas tras él. Quédate callado. Sé paciente. Documenta todo. Llama a las personas que te quieren y a las que te deben favores, y armas tu caso en la oscuridad. Y cuando el caso esté terminado, cuando cada puerta esté cerrada, cada cuenta congelada y cada amigo se haya ido, entonces entras y dejas que vean tu rostro. Una sola vez, solo una. Para que conste, mi nombre es Valente Marquetti. Mi nieta está viva. Cumplo 8 años el próximo mes. La llevaremos a ver Colquíes, Arizona. Ella aún no lo sabe. Va a ser una sorpresa. Si has llegado hasta aquí, presiona el botón de me gusta.
Suscríbete a Frost Vengeance. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú si hubiera sido tu nieto o nieta en ese balcón. Los leeré a todos. Manténganse alerta, manténganse cerca de su gente y nunca, pero nunca, ignoren el barandal. Le he estado dando vueltas a esta historia en la cabeza todas las noches desde que sucedió y he llegado a creer que lo que parece destino casi siempre es simple aritmética. Silvana no terminó en una celda en Vieux-Fort descalza, porque el universo haya girado una ruleta. Llegó caminando ahí, una pequeña lección a la vez. 2 pernos flojos en marzo, una mentira sobre un contratista, un sábado en el que eligió un yate en lugar de a una niña. Cada una de esas decisiones fue una semilla, y las semillas se convierten exactamente en lo que siembras. Yo no desaté una tormenta sobre ella. Ella misma la sembró. Y yo solo me aseguré de que estuviera parada debajo cuando el cielo finalmente se abrió. Pienso mucho en lo que debí haber visto antes. La verdad es que sentí algo extraño en esa mujer la primera vez que me llamó papá en su propia boda. No hice nada al respecto. Me dije que solo era un viejo duro. Me dije que mi hijo mería su felicidad, y por ese silencio mi nieta casi paga con su vida. Cargaré con eso el resto de mis días. La decencia no es solo ser un abuelo amable en la cena de Navidad. La decencia es tener el valor de hacer la pregunta incómoda mientras la respuesta aún importa. Si he aprendido algo en 68 años, es esto. Una buena vida se sostiene sobre 3 pilares. And if any one of them is missing, the chair will not hold you when you need to sit down. El primer pilar es tu carácter. No puedes elegir lo que la gente te hace, pero decides absolutamente qué haces tú de vuelta como lo haces, y si aún puedes ti al espejo del otro lado del camino. No le grité a Silvana, no le puse una mano encima. Todo lo que le hice fue legal, documentado y a la luz del día. Eso era importante para mí. El segundo pilar es tu mente. Pon atención. Revisa los recibos. Revisa los recibos. Revisa el barandal. Date cuenta de las mentiras pequeñas antes de que les crezcan dientes. El mundo te dirá que desconfiar es ser cínico. Y esa es una historia que venden principalmente aquellos que se benefician de que no mires demasiado de cerca. Observa lo que hace la gente cuando cree que nadie la está mirando. Eso es lo que realmente son. El tercer pilar es tu temple. Cuando el momento finalmente llegue, y llegará, no puedes congelarte. No puedes esperar a que alguien más lo solucione. Mi nieta está viva hoy porque hice 9 llamadas telefónicas en la primera hora, y ni una sola de ellas fue para pedir permiso. Críen hijos y nietos que sepan cómo actuar. San la persona en su familia, a la que se puede llamar a las 3 de la mañana, y que ya se estará poniendo los zapatos para cuando vayan en la segunda frase. Esa es la herencia que vale la pena dejar. No el dinero, no las bodegas, sino la disposición de levantarse en el peor día de alguien a quien amas y no volverse a sentar hasta que el trabajo esté terminado.